Esta es mi historia real. Antes de contarte lo que dijo, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque creo que esta historia necesita llegar a las personas que la necesitan. Cuando mi hermana y su esposo murieron en un accidente, sus 4 hijos quedaron solos en el mundo. El mayor tenía 11 años, el más pequeño tenía 3. Nadie sabía qué iba a pasar con ellos. No había abuelos con salud suficiente. No había tíos cercanos. Solo yo, una mujer de 34 años, soltera, con un apartamento pequeño y una vida que no incluía a nadie más. Así que los crié, los 4, durante 8 años, sin que nadie me lo pidiera formalmente, sin papeles que me obligaran. Solo una tía que un día miró a esos 4 niños asustados y decidió que no iban a crecer solos. El día de la boda del mayor, los 4 se pararon frente a mí con una carta en las manos. Antes de contarte lo que dijo, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí ahora mismo. Y suscríbete al canal porque creo que esta historia necesita llegar a las personas que la necesitan. Mi hermana Daniela era 2 años menor que yo. Era el tipo de persona que llenaba cada habitación que entraba, ruidosa, luminosa, imposible de ignorar. Su esposo Marco era lo opuesto a ella, callado, serio, pero con esa clase de bondad que no hace ruido. Los dos murieron un viernes por la noche en una carretera mojada, volviendo de celebrar su 10º aniversario. Me llamaron a las 2 de la mañana. Lo que recuerdo de esa noche no es el llanto, es el silencio extraño que vino después, cuando colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi apartamento pensando en una sola cosa. ¿Dónde están los niños ahora mismo? Estaban con la vecina de Daniela, que los había recogido en la madrugada cuando llegó la policía. 4 niños dormidos que todavía no sabían que su mundo había cambiado para siempre. Fui a buscarlos al amanecer. Sebastián tenía 11 años y ya entendía demasiado. Me miró cuando llegué con esa expresión que tienen los niños cuando están tratando de ser más valientes de lo que pueden. Me preguntó si era verdad, le dije que sí. Me preguntó qué iba a pasar con ellos, le dije, van a estar conmigo. No lo había planeado, no había consultado a nadie. Lo dije porque era lo único que podía decir. Valentina tenía 8 años y no habló durante 3 días. Se sentaba en el sofá con una mochila todavía en los hombros, como si en cualquier momento alguien fuera a decirle que podía volver a casa. Camilo tenía 6 años y hacía preguntas constantemente. ¿Por qué? ¿Cuándo regresan? ¿Los vamos a ver en el cielo? Yo respondía las que podía y para las otras decía, no lo sé, pero estoy aquí. Y Lucas tenía 3 años y no entendía nada todavía. Solo notaba que algo estaba mal porque todos estaban tristes. Se pegaba a mí y no me soltaba. Esos primeros días fueron los más difíciles de mi vida. No porque fuera agotador, aunque lo era, sino porque 4 niños me necesitaban entera en el momento en que yo misma estaba rota. Aprendí a esconder el llanto para que no me vieran. Mi apartamento tenía una habitación. 4 niños durmieron conmigo en colchones en el suelo durante semanas mientras tramitaba la tutela legal, buscaba una casa más grande y trataba de entender cómo funcionaba el mundo cuando de repente tienes 4 hijos de un día para el otro. Me tardé 3 meses en conseguir la casa, 4 meses en regularizar la situación legal, 6 meses en entender que ninguno de los 4 dormía sin pesadillas. Cambié de trabajo para tener un horario más flexible. Dejé de salir los fines de semana. Dejé de pensar en mí misma como alguien con planes propios, no porque me lo impusieran, sino porque cuando llegas a casa y hay 4 pares de ojos esperándote, todo lo demás pierde importancia. No fui una tía perfecta, nadie lo es. Hubo noches en que lloré sola en el baño porque no sabía si estaba haciendo bien las cosas. Hubo momentos en que perdí la paciencia de maneras de las que me arrepiento. Hubo años en que sentí que me estaba ahogando y no podía decírselo a nadie porque ¿a quién le dices eso cuando eres la única persona que tienen? Pero también hubo otras cosas. Hubo el día que Valentina, que llevaba un año sin hablar de su mamá, entró a la cocina mientras yo cocinaba, se sentó en la mesita y me preguntó, tía, ¿cómo olía ella?
y estuvimos 2 horas hablando de Daniela. Ese día algo se abrió entre nosotras que ya no se volvió a cerrar. Hubo el partido de fútbol de Camilo en el que metió su primer gol y buscó mis ojos en las gradas antes de celebrar. Solo mis ojos, como si necesitara que yo lo hubiera visto para que el gol contara de verdad. Hubo la noche que Sebastián, con 16 años y en plena adolescencia imposible, llegó a casa con un problema que no me quería contar. Se sentó frente a mí en silencio durante 20 minutos y finalmente dijo, no sé a quién más decírselo. Y me lo contó todo. Y hubo Lucas, el más pequeño, que creció sin casi ningún recuerdo de sus padres, pero que un día, con 9 años, me preguntó muy serio, tía, ¿tú eres como mi mamá? Le dije que yo era su tía, que siempre iba a ser su tía. Y él dijo, ya sé, ¿pero también eres como mi mamá? Le dije que sí, y se fue a jugar como si la conversación más importante de su vida hubiera durado 40 segundos. Sebastián cumplió 19 años y conoció a Isabel en la universidad. Me habló de ella desde el principio, como por casualidad, mencionándola en medio de otras conversaciones. Yo escuchaba y guardaba los detalles. La traje a casa por primera vez en Navidad. Era tranquila, inteligente, con sentido del humor que tardaba un poco en entenderse, pero que cuando lo entendías ya no podías imaginar una cena sin él. La vi con Sebastián esa noche y pensé, esta es la persona. Cuando me llamó para decirme que le había pedido matrimonio y ella había dicho que sí, no pude hablar por un momento, no por sorpresa, sino porque de repente sentí el peso de todos esos años. El niño de 11 años que me preguntó en el amanecer qué iba a pasar con ellos iba a casarse. Me preguntó si quería sentarme en la primera fila con la familia de Isabel. Le dije que sería un honor. Lo que no me dijo en esa llamada, lo que no supe hasta el día mismo de la boda, era lo que los cuatro habían estado planeando durante meses. La boda fue un sábado de octubre. 140 personas en una hacienda con jardín, exactamente el tipo de boda que a Daniela le habría encantado. Me encontré pensando en ella varias veces durante el día, mientras me arreglaba por la mañana, mientras veía a Sebastián ponerse el traje, mientras estaba sentada en primera fila viendo cómo él esperaba al final del pasillo con esa expresión que tienen los hombres cuando están a punto de ver entrar a la persona que aman. En la mesa de familia había un lugar vacío con una foto de Daniela y Marco y un ramo de flores blancas. Había sido idea de Sebastián. Cuando lo vi por primera vez ese día, lo abracé sin decir nada. Los discursos empezaron después de la cena. Hablaron los padres de Isabel, hablaron los amigos de Sebastián. Luego se pusieron de pie los cuatro, juntos, Sebastián, Valentina, Camilo y Lucas, que ya tenía 11 años, y miraba al público con una seriedad que me partió el corazón antes de que dijeran una sola palabra. Sebastián sostenía un sobre en la mano. Dijo, queríamos hacer esto juntos porque lo que queremos decir no le pertenece solo a uno de nosotros. Le pertenece a los cuatro. Abrió el sobre y sacó una carta. Miró hacia donde yo estaba sentada y empezó a leer. Tía. Hay personas que hacen lo que deben, y hay personas que hacen lo que no tenían ninguna obligación de hacer. Tú eres del segundo tipo. Cuando nos quedamos solos, tú tenías una vida, tenías planes, tenías un apartamento de una habitación y una vida que no incluía a 4 niños asustados. Y sin embargo, llegaste al amanecer, nos miraste y dijiste que íbamos a estar contigo. No nos preguntaste si queríamos, no consultaste con nadie, solo dijiste que íbamos a estar contigo. Nos enseñaste a hacer la tarea y a pedir perdón cuando nos equivocamos, a comer con la boca cerrada y a llorar cuando había que llorar, a hablar de mamá y de papá sin tener miedo de que eso nos rompiera. No fuiste perfecta, hubo noches que se te notaba el cansancio, hubo momentos que perdiste la paciencia, hubo veces que nosotros te hicimos la vida imposible y tú seguiste ahí, eso es lo que más importa, siempre seguiste ahí. Durante 8 años nos llamaste sobrinos porque era lo correcto. Hoy queremos que sepas que nosotros te llamamos mamá porque es lo verdadero.
con todo lo que somos, Sebastián, Valentina, Camilo y Lucas. 140 personas se giraron y me miraron. Yo no podía hablar, no podía moverme. Solo me puse de pie porque era lo único que podía hacer. Y los cuatro cruzaron la sala y nos abrazamos en medio de todo ese silencio y esas miradas. Los cuatro al mismo tiempo, como cuando eran pequeños y venían a buscarme en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Cuando nos separamos, Lucas, el más pequeño, me miró con los ojos rojos y dijo en voz bajita, solo para mí. ¿Ves, tía? Te lo dije. También eres como mi mamá. Alguien empezó a aplaudir. Luego todos. Lo que sentí esa noche cuando volví al hotel no fue lo que esperaba sentir. No fue euforia. No fue el clímax de película. Fue algo más tranquilo y más hondo. Fue la paz de entender que algo que había valido la pena, valió la pena. 8 años, 4 niños asustados, pesadillas y reuniones de padres y adolescencias imposibles, y primeros goles y conversaciones en la cocina a las 2 de la mañana. Todo eso había existido de verdad, y ellos lo sabían, y lo habían dicho en voz alta delante de todas las personas que amaban. Lo que pienso ahora, mirando hacia atrás, no es en lo que sacrifiqué. Sacrificio implica pérdida, y yo no siento que perdí nada. Cambié la vida que habría tenido por la vida que tuve. No sé si la otra era mejor. No tengo manera de saberlo. Pero sé que la vida que tuve fue real, y que esos 4 niños que no tenían a dónde ir se convirtieron en personas que saben que quedarse cuando las cosas se ponen difíciles no es heroísmo. Es simplemente lo que se hace cuando quieres a alguien. Eso me lo enseñaron ellos a mí sin saberlo. Mi hermana Daniela me miró por última vez a través de una foto en esa mesa vacía, y yo sé, sin ninguna duda, que estaba orgullosa. Si esta historia te llegó, deja un comentario. ¿Hay alguien en tu vida que te crió sin estar obligado a hacerlo? ¿O eres tú quien lo ha hecho? Suscríbete para que más historias como esta encuentren a las personas que las necesitan.